El mundo desde el aire. Nebraska. A continuación, desde las praderas de Oglala hasta Scotts Bluff. Nuestro viaje empieza siguiendo el extenso sistema ferroviario de Nebraska e introduciéndonos en las praderas de Oglala, hogar del veloz antílope americano. Desde ahí volaremos en dirección sur hasta el Parque Nacional de Fort Robinson, antaño escenario de violentas batallas entre indios y los primeros colonos europeos. Pasaremos junto a diligencias como las del lejano oeste y manadas galopantes de búfalos a medida que nos dirigimos a la ciudad de Alliance, un centro histórico del salvaje oeste. Un pequeño desvío nos lleva al equivalente estadounidense de Stonehenge, antes de tomar la senda de los pioneros en dirección oeste hacia el Monumento Nacional de Scotts Bluff. Terminaremos nuestro viaje entre formaciones rocosas mastodónticas que sobresalen entre las llanuras, tan impresionantes a día de hoy como debieron de serlo para los primeros que pusieron rumbo al oeste hace más de un siglo. Se suele decir que Nebraska es el estado donde comienza el oeste, haciendo referencia a sus extensos paisajes y a su historia pionera. Fue aquí donde se inició la construcción del primer ferrocarril transcontinental en 1865. En plena guerra civil, el presidente Abraham Lincoln aprobó una ley para construir los 3.000 kilómetros de vías férreas que romperían esta nueva frontera y conectarían las costas este y oeste del país. Aunque las vías originales han desaparecido al construirse sobre ellas otras vías con el paso de los años, los trenes de mercancías y de pasajeros siguen usando la misma ruta. Con una extensión de más de 36.000 hectáreas, la Pradera Nacional de Oglala se encuentra en el noroeste de Nebraska. Gestionada por el gobierno federal, esta reserva natural alberga gran cantidad de fauna única, entre la que se encuentra el antílope americano. Descritos como los auténticos corredores del maratón del oeste americano, los antílopes son los mamíferos terrestres más rápidos del país y los segundos del mundo, tan solo superados por los guepardos. Crecen en las amplias llanuras de Nebraska, sobreviviendo en un entorno que fue muy duro para los primeros pioneros que llegaron aquí desde el este. Mucho antes de que llegaran los colonos blancos, eran los nativos americanos quienes vivían y cazaban en estas praderas. Las numerosas colinas, aisladas con sus cimas llanas, proporcionan imponentes vistas del campo que las rodea. Antaño telón de fondo de encuentros sangrientos entre los primeros colonos y los nativos americanos, hoy en día la reserva es más tranquila. Lo más destacado de Oglala es Pine Ridge, el mayor bosque artificial de los Estados Unidos. Un incidente muy común tanto aquí como en las praderas son los incendios forestales. Recientemente, en 2012, una severa sequía y unas temperaturas récord tuvieron como consecuencia los peores incendios de la historia de Nebraska y la destrucción de gran parte de Pine Ridge. El bosque se recupera lentamente. A pesar de los contratiempos, Nebraska aún es conocida como el estado plantador de árboles. Y en 1872 fundó el Día del Árbol, un acontecimiento que hoy en día se celebra por todo el país. Aquí,
Impresionantes formaciones rocosas sobresalen entre las praderas. Esta geología única se creó a partir de miles de años de erosión del agua y el viento sobre capas de arenisca y arcilla. Los sedimentos que constituyen estas formaciones fueron depositados por una antigua masa de agua, el Mar Interior Occidental, que atravesaba el continente hace 70 millones de años. Hace 28 millones de años, el mar retrocedió respecto a la Tierra, haciendo que el continente se unificara, erosionó la roca blanda y dejó tras de sí estas formas espectaculares. No solo los geólogos, sino también los paleontólogos acuden aquí atraídos por las antiguas criaturas marinas, en la actualidad extintas, cuyos fósiles están enterrados en estas colinas. Las praderas acaban dejando paso al Parque Nacional de Nebraska, que cubre 4.500 kilómetros cuadrados. En el siglo XIX, el oeste americano era una tierra de oportunidades inexplorada para aquellos que se atrevieran a hacer el viaje. Y aunque muchos colonos viajaban en diligencias cubiertas, la mayoría llegaban aquí en tren. Pronto se convirtió en una forma esencial de hacer llegar los productos agrícolas a los florecientes mercados del este. Las oleadas de nuevos colonos en el siglo XIX no fueron bienvenidas por las tribus indias locales. La tensión condujo a numerosas escaramuzas. Por orden del gobierno de los Estados Unidos, se estableció Fort Robinson, un puesto de avanzada militar en pleno territorio indio. Tuvo un papel muy importante en las guerras Sioux entre 1876 y 1890. La batalla más destacada se produjo en el cercano Warbonnet Creek, donde el icónico héroe de guerra nativo americano Caballo Loco fue derrotado por fin. Pero fue aquí, en Fort Robinson, donde fue asesinado a manos de sus captores. Desde entonces, el fuerte ha tenido numerosos usos. Hasta 1907 fue la sede del 9º y 10º regimientos de caballería del ejército de los Estados Unidos, formados por afroamericanos. Eran conocidos como los soldados búfalo, un nombre que les otorgaban los indios de las llanuras. Durante la Gran Guerra fue el mayor depósito de caballos y mulas paramilitares, y durante la Segunda Guerra Mundial, Fort Robinson funcionó como campo de prisioneros de guerra alemanes. Tras la guerra, la finca pasó a ser de servicio público, y hoy en día es un importante lugar histórico y símbolo del turbulento pasado del oeste. El Parque Nacional que rodea Fort Robinson ocupa casi 9.000 hectáreas de ondulantes llanuras y formaciones geológicas. También es una de las zonas más famosas del estado para montar a caballo. Los habitantes de Nebraska parten de aquí para hacer excursiones breves o expediciones más largas a caballo. La larga relación de la región con los caballos se remonta a la presencia militar en la zona. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando la tecnología motorizada por fin sustituyó a la caballería montada, se subastaron 15.000 caballos entre los asistentes locales. Pero cuando el ejército de los Estados Unidos retomó su interés por estos animales en la década de 1940, lanzó el programa de cría de caballos árabes, introduciéndolos en el mercado. Estas extensas llanuras son un lugar popular para jinetes desde entonces. Otra atracción son las excursiones en diligencia del Museo del Parque Nacional, que ofrecen vivir la experiencia del que fuera el medio de transporte más frecuente para atravesar el país. Con una velocidad media de 8 km por hora, las diligencias viajaban entre estaciones siguiendo una ruta. En ocasiones, se sustituían los caballos o mulas por otros que estuvieran listos para continuar el viaje, lo que permitía a los viajeros seguir sin demora.
Podían cubrirse hasta 100 kilómetros al día. Y a diferencia de en estos viajes de ocio, había que contar con el peligro real de ser atracado por bandidos y bandoleros, además de los posibles ataques de los nativos americanos durante las largas jornadas en que se atravesaban aquellas tierras salvajes. Para proteger a los pasajeros de tales peligros, un guardia llamado Messenger Shotgun solía acompañar al grupo sentado junto al conductor. La singularidad de Nebraska se basa en su paisaje, una combinación de praderas y pinares dispersos, retorcidos peñascos y abruptas colinas. A los primeros pioneros que llegaron del este, debió de parecerles un lugar de otro mundo. Pero hoy en día, Nebraska se explora en búsqueda de ocio, más que de colonización. Estas colinas que rodean Smiley Canyon son un lugar muy conocido para observar la fauna. Águilas reales, halcones de las praderas y pavos salvajes son frecuentes en estos bosques y praderas. Muchos visitantes acuden únicamente para disfrutar de las espectaculares vistas. Otros se dirigen a las montañas para hacerse con presas. Los ciervos, alces y carneros son los objetivos más deseados. Y no es de extrañar que estas colinas sean conocidas como la gran capital de la caza de Nebraska. La mayor presa de todas, y característica de las llanuras, es el gran bisonte americano, que deambulaba por estas praderas en grandes manadas. Alrededor de 60 millones de estos animales dominaron tiempo atrás las llanuras norteamericanas. Pero poco después de la llegada de los europeos, la cantidad disminuyó drásticamente. La combinación de caza comercial y enfermedades del ganado doméstico casi provocó su extinción en el siglo XIX, con cifras que cayeron por debajo de los 750. Gracias a una cuidadosa conservación y gestión, los bisontes de Nebraska se encuentran hoy en cifras sostenibles y ya no son una especie en peligro de extinción. A día de hoy, el ganado es muy frecuente en Nebraska, pues el estado es uno de los mayores productores de carne de res del país. La combinación de abundantes tierras de pastoreo y de un copioso suministro de agua procedente de ríos, riachuelos y pozos ha hecho que esta industria domine el estado. Estas condiciones ideales para el pasto del ganado fueron una atracción clave en la década de 1870. El gobierno abrió grandes extensiones de terreno a los colonos gracias a la Ley de Asentamientos Rurales, que proporcionó el derecho de propiedad a los ocupantes de larga duración. Apoyados por el gobierno federal, se usurpó la mayor parte de esta tierra a los nativos americanos, y se vieron obligados a asentarse en reservas. El ganado floreció en estas llanuras, y para estimular la industria emergente lo traían a Nebraska vaqueros que buscaban precios más altos para sus manadas. El resultado fue la anticuada cultura vaquera que aún existe a día de hoy. Sobre las llanuras se ciernen las imponentes colinas de arenisca que constituyen una de las rutas más espectaculares de la región. Pero a medida que volamos hacia el sur, las praderas gradualmente dejan paso a las famosas Sand Hills, dunas cubiertas de hierba que cubren una cuarta parte del estado. El paisaje vuelve a transformarse, esta vez en una fértil y llana tierra de cultivo, con un patrón aparentemente interminable de campos circulares. Es una región muy seca del país,
lo que hace que el riego de las cosechas sea fundamental. La mayoría del agua se extrae del subsuelo. Después, se distribuye a estas granjas por medio de un sistema de riego por aspersión, lo que crea este mosaico de círculos. Aquí, el agua no ha sido siempre tan abundante. Las devastadoras sequías de la década de 1930 causaron grandes estragos en la agricultura, reduciendo estas tierras prácticamente a un desierto durante la infame Dust Bowl, en plena Gran Depresión. Con el tiempo, Nebraska recuperó su posición como importante centro agrícola con la ayuda de estas nuevas técnicas de riego. Pero hoy, con unas aguas subterráneas que se agotan a mayor velocidad que se reponen, el sector agrícola del estado tiene nuevos problemas en el horizonte. Apodada un oasis en las Sand Hills, la ciudad de Alliance es uno de los centros históricos más importantes de Nebraska. Como era una nueva ciudad construida en la vía férrea, el juzgado del condado fue transportado hasta aquí en tren, desde la cercana Hemming Ford, en 1899. Un evento conmemorado en las revistas Scientific American y Harper's. Pronto Alliance se convirtió en un foco de atención para hacendados y rancheros que necesitaban suministros y que querían vender sus cosechas y ganado a otras partes del estado. Gran parte de la historia de la ciudad gira en torno a la vía férrea, incluso su nombre. Cuando la línea Burlington llegó hasta Alliance en 1888, la ciudad se llamaba Grand Lake, pero el encargado del ferrocarril de la época solicitó que se cambiara el nombre a Alliance, porque empezaba con una letra del principio del abecedario, y eso, según él, atraería más negocios. Otro factor que influye en el gran vínculo de Alliance con el ferrocarril es que la ciudad cuenta con una de las instalaciones más grandes para el mantenimiento de locomotoras de los Estados Unidos. Su propiedad y gestión pertenecen al Ferrocarril Norteño de Burlington y Santa Fe, o BNSF, la segunda red de transporte de mercancías más extensa de Norteamérica. La compañía acarrea suficiente carbón como para generar alrededor del 10% de la electricidad de la nación. Con más de 600 empleados, los trenes se desplazan constantemente desde y hacia las minas de la cuenca del río Powder, en el vecino estado de Wyoming. Y al ser el centro de distribución del mayor yacimiento de carbón de los Estados Unidos, esta zona de mercancías se ha ganado el apodo de Corazón de Carbón. La mayoría del material extraído de la cuenca del río Powder pasa por aquí antes de ser suministrado a las numerosas centrales eléctricas desperdigadas por el este del país. A las afueras de Alliance se encuentra uno de los lugares más visitados de Nebraska, Carhenge, una recopilación de 38 vehículos antiguos a los que se ha dado una nueva vida, como objetos artísticos. Concebida en 1987 por Jim Reinders, esta construcción con coches tiene la misma forma que Stonehenge, en Inglaterra, pero con un toque moderno. Al principio, la instalación se vio amenazada por una orden de retirada, pero tras una larga campaña por parte de sus muchos admiradores, se cedió Carhenge a los ciudadanos de Alliance. La construcción original incluía 3 vehículos importados que después se enterraron y fueron sustituidos por otros fabricados en Detroit. En la actualidad, unas 75.000 personas visitan este lugar al año. Y en 2009 fue incluida en la lista de las 10 peores atracciones de los Estados Unidos, según la web TripAdvisor. Hay planeada una reunión para el 21 de agosto de 2017, cuando Carhenge se encontrará en la trayectoria de un eclipse total de sol. Continuamos atravesando esta amplitud y nos dirigimos hacia el oeste.
Aunque han florecido muchos centros urbanos en Nebraska, la fama del estado sigue firmemente enraizada en la agricultura. Junto con los sistemas agrícolas modernos, se encuentran los más antiguos y probados. Los canales de irrigación llevan en uso desde los primeros colonos. Este nos conduce hasta nuestra siguiente parada, la ciudad de Scottsbluff. Como tantas otras ciudades del oeste, emergió con la llegada del ferrocarril. Un boom de la construcción a finales del siglo XIX atrajo a gente y comercio al valle para trabajar en proyectos de irrigación a gran escala. En la actualidad, la población se mantiene en unos 15.000 habitantes. Desde sus inicios, Scottsbluff ha avanzado hacia la diversidad, industria, educación y turismo. Entre sus atracciones se encuentra el famoso centro de artes Midwest Theater. Construido en 1946 en estilo modernista, se encuentra en la lista del Registro Nacional de Lugares Históricos. Scottsbluff está comunicada por el ferrocarril norteño de Burlington y Santa Fe. Los trenes de mercancías de 100 vagones son comunes en esta zona. Su longitud combinada es impactante y a menudo excede los 2 kilómetros. La mercancía es transportada por 2 poderosas locomotoras diésel que a lo largo de su vida recorrerán más de 80 millones de kilómetros, el equivalente a 4 viajes de ida y vuelta a la Luna. Al sobrevolar Mitchell Pass, descubrimos un grupo de escarpadas colinas y peñascos que ha sido tradicionalmente lugar de parada para los viajeros. De familias a misioneros, pasando por granjeros y soldados, todos rumbo al oeste, estos peñascos constituyeron un importante marcador psicológico en el arriesgado viaje. Este espectacular paisaje era un alivio para los viajeros tras meses de amplias praderas. Antes de la expansión americana hacia el oeste, las tribus nativas descubrieron grandes oportunidades de caza entre estas formaciones. Y a día de hoy, el terreno sigue repleto de restos arqueológicos. Empequeñecido por la gigante Eagle Rock a un lado y Sentinel Rock al otro, se encuentra el centro de visitantes y museo de Scottsbluff. Además de albergar una colección permanente, los edificios funcionan como sede de las reconstrucciones históricas que se realizan en el parque. El lugar también es un famoso punto de partida para senderistas. Los edificios fueron construidos por el Cuerpo Civil de Conservación, una organización fundada por el presidente Franklin D. Roosevelt en 1935. Su objetivo era preservar los parques nacionales de Estados Unidos, así como proporcionar una fuente de empleo estable durante la Gran Depresión en la década de 1930. Aquí, los visitantes pueden encontrar muchas exposiciones y reliquias de los nativos americanos y los pioneros. Tras salir del centro de visitantes y atravesar un túnel bajo Sentinel Rock, se encuentra Summit Road, serpenteando entre las rocas y rodeando sus contornos. Su construcción la llevó a cabo en parte el Cuerpo Civil de Conservación, y la carretera representa el esfuerzo de muchos jóvenes que culminó en este extraordinario legado para futuras generaciones. El esplendor de la naturaleza,
así como la ingenuidad y determinación humanas, hacen de Scott Bluff el lugar perfecto para terminar este viaje.